Fernando no da seriedad suficiente.
Bueno, buenas tardes. Agradecer al ministro de Fomento, a don José Luis Ábalos, su visita a Extremadura, su reunión con los miembros del Pacto por el Ferrocarril, sus compromisos que ahora desarrollará y, sobre todo, estar pendiente. Hay cosas en la vida que se agradecen cuando las cosas ocurren. Lo importante es dar la cara, y a los 3 días o los 4 días de ser ministro, sin que él, obviamente, en aquellos momentos tuviera absoluta culpabilidad ni responsabilidad en lo que ocurrió, pues enseguida me llamó, me convocó a los pocos días y a partir de ahí hemos venido trabajando con él y con su equipo, con la presidenta de Adif y con la presidenta y con el presidente de Renfe y con el secretario de Estado y hoy también con él, ¿no? No voy a insistir en lo que ya hemos venido repitiendo a lo largo del tiempo. Este país tiene una deuda contraída con esta tierra que tiene que ver con la red ferroviaria y no estará saldada mientras no tengamos más que los demás, pero tampoco menos. Y eso es lo que espero y deseo que este Gobierno asuma, por razones obvias. Dije desde el minuto 1 que si había sido exigente con los gobiernos del Partido Popular lo iba a ser más con los gobiernos del PSOE, por razones obvias, y agradezco pues que haya venido a dar la cara y a someterse también a las propuestas que los miembros del Pacto por el Ferrocarril han hecho y volverlo a poner en valor. Creo que fue una gran idea, creo que sigue siendo una gran idea el que estemos unidos en torno a un proyecto como es el del sistema ferroviario extremeño. El tren para Extremadura había dejado de ser un objeto de debate entre nosotros y yo voy a hacer todo lo posible para que vuelva a dejar de serlo, por mucho que algunos se quieran empeñar en lo contrario, porque creo que es bueno y porque creo que además para el Gobierno de España lo más fácil sería que aquí estuviéramos absolutamente divididos y que esto fuera una jaula de grillos, por aquello del divide y vencerá, ¿no? Yo voy a insistir en la unidad de acción de todos los agentes políticos y sociales alrededor del pacto por el ferrocarril. Tiene la palabra el ministro y muchas gracias por tu presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia también. Acabamos de tener una reunión del Pacto por el Ferrocarril. Previamente he tenido un encuentro con el presidente, con Guillermo. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que la reunión me llevo un grato recuerdo de la misma. Ha sido una reunión muy fructífera, sincera, pero con un tono excelente, que está fundamentado, entiendo, en la responsabilidad frente a la situación, que por una parte es grave y por otra parte también respecto a la necesidad de articular desde un punto de vista, pues como decía antes el presidente, ¿no? Más pensando en la propia infraestructura o las necesidades del transporte que no en buscar otros rendimientos marginales. En concreto, lo que hemos estado viendo, y que tiene que ver básicamente con la situación ferroviaria, pues tiene que ver con el aumento de las prestaciones, o al menos la normalización de unas prestaciones de lo que debería ser la línea ferroviaria convencional, ¿no? De otra parte, la mejora del material rodante que presta actualmente el servicio en las líneas y el avance de los trabajos en alta velocidad, donde ratificamos los plazos de finalización de obras tal y como se conocían hasta ahora. Todas estas actuaciones, sin duda, para el Gobierno de España tienen un objetivo común: situar a Extremadura en la prioridad de inversión del Ministerio de Fomento, entre las prioridades, por lo tanto, de las mayores prioridades de este Ministerio, y dotar a la comunidad, a la región de Extremadura, de la calidad de infraestructuras y servicios de transporte que merece. De hecho, una de las primeras situaciones que tuve que abordar a mi llegada como ministro ha sido la situación que comenta el presidente. Fue ver la imagen de aquel tren ardiendo y, efectivamente, lo primero fue, con la alarma que eso provoca, pues tener un encuentro. En aquel momento, consecuencia de aquellos hechos, fue la visita que hizo, las reuniones de trabajo que hizo el secretario de Estado con el presidente de Renfe, el presidente de Adif. En aquel momento se asumieron unos compromisos de enviar material rodante. Si bien es cierto que para entonces el nivel de incidencias parecía que estaba bajando,
Sin embargo, en el último mes ha habido un repunte de las incidencias que nos vuelve a colocar en una situación similar al del año pasado. Es cierto que toda esta situación no es una situación de ahora, sino es el resultado de una política seguida hasta ahora o de una realidad en la que pues hemos venido soportando. Y es que durante años pues la disminución en inversión ha sido evidente, la red convencional se abandonó, el material rodante no se ha adquirido desde hace bastantes años y ha habido además problemas de mantenimiento. Una cierta descapitalización de todo el sistema ferroviario que nos lleva a esta situación. Por lo tanto, no es que no constituya una prioridad para el Gobierno de Extremadura, todo lo contrario, y de hecho hemos estado licitando todos los proyectos en su tiempo. De los 170 millones licitados en ferrocarril entre enero y septiembre, el 97% se han adjudicado con este Gobierno. O sea que ha habido un impulso a toda la licitación, ¿no? De hecho, el próximo Consejo de Adif, que está previsto para el día 31, va a licitar 125 millones de euros más respecto de lo que estaba previsto. En la línea convencional, en estos 4 meses hemos licitado actuaciones por valor de 50 millones de euros y hemos realizado algunos avances significativos. En la línea Humanes-Monfragüe, Plasencia, hemos comenzado las obras para la mejora de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y gestión del tráfico por una inversión de 54 millones de euros y está previsto finalizar los trabajos en 2020. Vamos a eliminar 7 limitaciones temporales de velocidad que existen ahora mismo y que suponen una reducción de velocidad a 30 km/h. Estos 7 puntos van a empezar, la primera a ser eliminada el 10 de noviembre, 15 de noviembre y así sucesivamente hasta el primer trimestre de 2019. En el tramo entre Ciudad Real y Badajoz vamos a realizar actuaciones que supondrán la mejora de la línea en un tramo de 85 kilómetros, una inversión total de 83 millones de euros. Y las licitaciones de ejecución de las obras están previstas entre finales de este año, primeros de 2019. Otra actuación que está llevando a cabo es la mejora de la línea Mérida-Los Rosales, en la cual hemos puesto en servicio un nuevo puente metálico. Respecto del material rodante, estamos ahora mismo en la adjudicación del proyecto constructivo y ejecución de la obra de la nueva base de mantenimiento de Badajoz. La finalización de obras se prevé en el verano de 2019 y supondrá disponer de una nueva base de mantenimiento para atender composiciones diésel, pues mucho más próximas. Continuamos, por otra parte, con las fases de implantación del modelo 599 que se comprometieron en una reunión como la de hoy con el Pacto en el mes de julio. Ya se enviaron 2 unidades primeros de agosto, finales de julio, bueno, en torno a esas fechas. Se habían comprometido en el Pacto a hacerlo en septiembre, lo adelantamos. 3 unidades más entrarán en noviembre, 3 en febrero y 3 en mayo. La previsión es que toda esta programación culminará en agosto del próximo año. La previsión, pues, es adelantar todos los plazos, siendo las últimas unidades para mayo. Estamos incrementando las operaciones de mantenimiento en el material. Esto lo hemos comentado ampliamente en la reunión, el problema que tenemos con el mantenimiento y la reducción del personal que en estos últimos años ha padecido Renfe, así como la instalación de nuevos motores de tracción en las series 598 y una campaña de revisión general de los motores de los modelos 599. Vamos a iniciar la adquisición inmediata de 5 híbridos, ya pensando en la puesta en marcha de la línea de alta velocidad hasta Plasencia, para que luego enlace por la línea convencional.
Este es un modelo que ahora mismo en Murcia está dando buen resultado, que pueda adaptarse a alta velocidad y después convencional. Por lo tanto, ahora mismo tenemos 2 trenes más, había 21, ahora hay 23, se van a ir incrementando los demás. Tenemos más mecánicos para mantenimiento y el Talgo, que ahora ya dispone de 2 locomotoras para que, si falla una, tengamos otra. Y, en todo caso, otra locomotora de reserva que va a estar en Mérida por si tiene que intervenir en prevención de estos incidencias que ha habido. Por otra parte, comunicarle lo que ha sido una reivindicación ya de tiempo también del pacto, y es que vamos a nombrar un coordinador del sistema ferroviario en Extremadura, de tal modo que sea una persona que vaya coordinando, evaluando, siguiendo y, sobre todo, interlocutando de una forma permanente, en este caso con el pacto, con las autoridades, de tal modo que no hace falta que vengamos visitas a informar, sino que tendrán permanentemente alguien que va a estar haciendo un seguimiento de todas estas previsiones. Y en alta velocidad, como decía, seguimos todos los procesos de licitación. Además de lo que les he dicho, que el 31 se va a licitar, en el tramo Talayola-Plasencia nos quedarán 437 millones de euros por licitar para finalizar toda la licitación, y esta se hará entre finales de 2018 y principios de 2019. Por lo demás, nos quedaría, pero esto ya pues todos lo conocemos, el tramo de Madrid-Oropesa, que en este momento se está redactando el nuevo estudio informativo. Saben que en este tramo venció la declaración de impacto ambiental, así es que correspondía volver a empezar, y prevemos que para el segundo es el que hace años que no se compra un tren, que además ha habido problemas de mantenimiento de todo el material rodante, y que, por otra parte, adquirir nuevo material pues no es ir a la tienda y comprarlo, sino hay que licitarlo, hay que encargar la construcción, y esta misma lleva un tiempo. Esto es lo que nos ha dificultado poder tener una reacción inmediata. Y esto lo que evidencia también es que en materia de infraestructuras pues hay que tener una previsión, ¿no?, y una política pensando en el medio y largo plazo. En estos últimos años pues estamos pagando un poco las consecuencias de la ausencia de inversión, de compras, en todo este tema, ¿no? Pero bueno, no he encontrado yo, e insisto, yo agradezco mucho el tono, porque se ha sido muy responsable. Lo único que ya hay desconfianza, Eso es lo único que he observado respecto de otros planteamientos que no nos han satisfecho. ¿Más preguntas? Alberto. Hola, buenas tardes, ministro. Ha dicho usted que en el cuarto trimestre de 2019 estaría finalizada todo lo que es la infraestructura como tal de la alta velocidad, con lo cual debo entender que en el 2020 entrarían esos 5 híbridos en funcionamiento. Sí, lo que pasa es que hay que comprarlos antes, porque llevan un tiempo. Claro, hay que licitarlos, hay que adjudicarla, hacer la compra, la adaptación, y todo esto lleva un tiempo, y tenemos que tener la previsión para que cuando los necesitemos pues pueda entrar en servicio. Sí. Esos, a pesar de que no esté la vía electrificada, ¿esos híbridos también pueden coger velocidades próximas a la alta o de alta prestación? Sí. Ha dicho que entre finales de este año y principios del año que viene lanzan ya la compra de esos 5 trenes híbridos. De todas formas, bueno, quiero advertir también que está aquí el presidente Renfe y la presidenta de Adif, o sea, que también podrían estar por si tienen que hacer alguna aclaración. Exactamente. Luego la concretamos. Lo que él ha manifestado. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias.